Bien, hermanos, muchas gracias por asistir a la reunión de este horario. Y vamos a continuar con lo que ha sido el estudio de la carta de Timoteo. Nos ha hablado mucho esta primera carta de Timoteo a todos nosotros. Y la sección para el día de hoy va del capítulo 5, versículo 13 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos a comenzar desde el versículo 11, que fue parte de lo que revisamos la semana pasada, para recordarnos el contexto en que está escribiendo el apóstol. Capítulo 5, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Padre, esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir libremente tu palabra, Señor, y poder escudriñarla en este sermón para el beneficio de todos nosotros, Señor. Que sea tu palabra alimentando nuestro espíritu, Padre, y haciendo los cambios que necesitamos, Señor, conforme a lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, perdón. Nosotros hemos estado revisando esta primera carta de Timoteo. Ustedes saben, por supuesto, son dos cartas. Y son dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, no encontrándose con él con la posibilidad de verlo pronto. Y la verdad que son cartas que tienen un fuerte contenido de corrección. La iglesia de Éfeso, como ustedes también saben, fue una iglesia muy importante en el Asia Menor. De hecho, de alguna manera operó como la central de evangelismo del resto del Asia Menor. Pero como estaba también inserta en una cultura tan complicada como la cultura greco-romana de aquel entonces, donde existía no solamente la idolatría, el politeísmo, sino que además existía un libertinaje sexual, un libertinaje moral, que marcaba un poco la tendencia de la cultura. Al entrar la iglesia en este mundo también, ciertamente tuvo que lidiar con muchas cosas que aquellos que se convertían genuinamente no iban a desprenderse de un día para otro, porque estamos hablando de una formación prácticamente cultural, y eso significaba el hecho de que había prácticas dentro de la cultura, ¿no es cierto?, que estaban de alguna manera entrando en la iglesia. Y tenemos a este pastor Timoteo, un pastor joven desde el punto de vista de lo que ya lo hemos tratado largamente. No era un joven en sí de edad, tenía entre 35 y 38 años, pero era joven desde el punto de vista de la responsabilidad que tenía. No olvide nunca que la cultura bíblica no da tanto énfasis al joven como de 20, 21, 18, 25, hasta los 30 años. Lo considera más bien alguien inestable. Por eso es que se habla de Timoteo como un pastor joven, ¿no es cierto?, que estaba enfrentando esta avalancha de aspectos culturales dentro de la propia iglesia, y eso, por cierto, generó también que él se retrayera en cierto sentido, y por eso es que vamos a ver que el apóstol también le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de valentía, de dominio propio. Cumple tu ministerio. Entonces, esas exhortaciones son justamente porque, dada la influencia de personajes quizás muy connotados dentro de la misma iglesia, Timoteo se comenzó a retraer y de alguna forma también a generar que se produjeran o que se desarrollaran prácticas no bíblicas dentro de la iglesia. Y es así como en el capítulo 1, por ejemplo, versículos 3 y 4,
para entrar en contexto y finalizar el día de hoy este tema de las viudas. Capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Entonces está toda la carta de Timoteo, son órdenes, no sugerencias. Todas están en una forma imperativa, ¿no es cierto? Como te ordené, como te mandé. ¿Qué cosa? Que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es enseñar diferente doctrina? Es, por un lado, algo completamente apóstata en su totalidad, o bien lo que se estaba produciendo mucho en las iglesias de esta época, y de nuestra época también, cuando se empieza a mezclar lo profano con lo santo, dice la palabra, ¿no es cierto? Y eso entonces generaba también que las prácticas finalmente de la iglesia se vieran de alguna manera corrompidas. Y dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, está dando órdenes bien marcadas, ¿no es cierto?, en esta forma imperativa, acerca de, en este caso, falsa doctrina. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, ¿no es cierto? Está hablando entonces de que podían también existir de alguna manera una cierta politización, por así decir, de la iglesia, donde existían facciones probablemente desde el punto de vista político, si lo queremos ver, ¿no es cierto? Luego continúa con los requisitos para los obispos, para los pastores, para los diáconos. ¿Por qué? Porque ciertamente es muy probable que Timoteo haya escogido mal, ¿no es cierto?, a aquellos que de alguna manera ejercían una autoridad dentro de la iglesia. No lo especifica, pero de alguna manera es probable que eso haya sucedido, o bien la necesidad de que se reordenara a quienes se encontraban en esta condición. Por eso hace cosas y dice cosas como en el capítulo 3, versículo 2, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces está hablando de algo que golpea la cultura y lo que se permitía en ese entonces, ¿no es cierto?, que no era necesariamente ser, en este caso, marido de una sola mujer o gobernar la casa. Todos estos aspectos que para nosotros nos parecen tan naturales, aquí se están introduciendo dentro de una cultura que obviamente no los tenía incorporados y que de alguna manera también en términos culturales lo rechazaban. Y sigue adelante, ¿no es cierto? Y llegamos al capítulo 3 ahí, donde nos da el sentido, o mejor dicho, el propósito, el resumen del propósito principal de por qué Pablo escribió estas dos cartas. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el propósito de esta carta es para que tú sepas y enseñes cómo se deben conducir, cómo te debes y se deben conducir todos los hijos de Dios en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Eso, hermanos, es algo fundamental de poder entender el propósito de esta carta. Cuando nosotros leemos las cartas que se llaman pastorales, pareciera que de alguna manera constituyen sugerencias. No son sugerencias, son órdenes, son correcciones ante una situación que se está produciendo en la iglesia. Toda iglesia cristiana a lo largo de la historia de la iglesia propiamente tal, toda iglesia cristiana sana, ha tenido y hemos tenido y seguramente tendremos dificultades. Existen dificultades internas, por supuesto, también existen dificultades externas. Eso es propio de la iglesia por causa de quienes la componemos. ¿No es cierto? Que somos pecadores salvados por gracia, imperfectos y con la necesidad permanente de ser transformados. Pero otra cosa es validar, introducir, ¿no es cierto?, patentar doctrinas falsas o permitir salirnos del esquema bíblico propiamente tal. ¿No es cierto? Entonces, la importancia de estas cartas
dice relación con la forma de conducirnos. ¿Cómo es que vamos a enfrentar? Porque la iglesia es un organismo, vale decir, tiene vida, y es un organismo constituido por miembros caídos como nosotros, ¿no es cierto?, con pecadores que hemos sido salvados por gracia y estamos en un proceso de transformación. Por lo tanto, permanentemente necesitamos estar revisando nuestra conducta como hijo de esta iglesia en particular y como parte también de un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces eso es relevante porque habla de que tenemos una responsabilidad corporativa en nuestra forma de conducirnos, ¿ya? No podemos nosotros de alguna manera abstraernos de esa responsabilidad conductual en la iglesia y por sobre todas las cosas fuera de la iglesia, donde enfrentamos el mundo al que debemos de alguna manera atraer a Cristo y no al revés, repeler de Cristo. Todo esto, hermanos, es parte de lo que nos ha ido enseñando la Escritura a través de esta carta del apóstol Pablo. Y llegamos al capítulo 5, donde en sus primeros versículos nos habla justamente del trato dentro de la iglesia con algunos segmentos etarios, como personas de edad que le llaman ancianos, ¿no es cierto?, personas más jóvenes y sobre todo, por ejemplo, jovencitas, desde el punto de vista del trato de pureza que debe existir hacia nuestras hermanas jovencitas, ¿no es cierto? Normalmente nosotros pensamos que podemos hacer lo que se nos antoje y la Biblia dice que no es así. Si tú eres un hijo de Dios, estás bajo una constitución, estás bajo una ley de Dios y a veces ocurre confusión cuando decimos que la gracia nos libra de la ley. No es así. Aún el apóstol Juan dice que el pecado es infracción de la ley. De la ley que hemos sido liberados es de la ley ritual. No necesitamos hacer sacrificios, peregrinaciones o algún tipo de actividad simbólica que existía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que finalmente concluía, como dice, el fin de la ley ceremonial es Cristo. Pero la ley moral, ¿no es cierto?, estructural de Dios está completamente vigente, completamente vigente. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla, y se está refiriendo a la ley ceremonial. Y por cierto, cumplió 100% la ley moral, ¿ya? Entonces, llega al punto del versículo 3 donde habla acerca de un segmento muy, muy grande en la época, por las razones demográficas, por las razones de cárcel de los hombres, de esclavización, guerras, ¿no es cierto? Y por cierto, enfermedades. Entonces, la población de mujeres abandonadas o solas era muy grande, lo mismo que la población de huérfanos. Y ya dijimos la semana pasada que de alguna manera este segmento de la población, que era muy grande en aquella época, era sumamente vulnerable. Y cuando no tenían la bendición de ser rescatados por la iglesia en algún sentido, o personas con algún grado de moral, ¿no es cierto?, en el imperio, terminaban los varones como gladiadores y las mujeres como sacerdotisas en los templos paganos, donde el sacerdocio de la mujer constituía básicamente en establecer relaciones sexuales de prostitución. Entonces estamos hablando de una realidad sumamente complicada, ¿ya? Y cuando la iglesia irrumpe en la cultura y en la sociedad de la época, obviamente tiene que establecer una forma de relación con este segmento de la población que, como digo, nosotros tenemos que trasladarnos 20 siglos atrás y darnos cuenta de que las condiciones eran totalmente distintas, ¿no es cierto? Y entonces tenemos un alto segmento de mujeres solas. Aquí, en estos primeros versículos, no se hace mención necesariamente de la edad de la mujer, ¿ya? También es importante recordar que en el modelo bíblico, ¿no es cierto?, la mujer está diseñada por Dios para vivir de una forma más plena, siempre bajo el cuidado y la custodia y la mantención de un hombre. Eso es por diseño. Que hoy día, culturalmente,
y de acuerdo a la época que vivimos, la mujer tenga la oportunidad, y no estoy diciendo nada de esto que sea malo o no, simplemente estoy diciendo tiene la oportunidad de trabajar fuera de la casa, de ser profesional, cosa que es muy loable, todo eso, hermanos, ciertamente de alguna manera no debe interrumpir el modelo de Dios. La mujer tiene una misión sumamente importante en la vida del matrimonio y en la vida de los hijos según el modelo de Dios. Esto, hermanos, resulta hoy día casi insultante con una corriente que ya lleva bastante tiempo, que de alguna manera humilla el concepto de que una mujer se dedique al hogar y a los hijos. Es casi algo como no hacer nada con tu vida. Y eso, hermanos, no es así. Eso es una mentira. Como también es una mentira que una mujer cristiana no puede ser profesional y no puede avanzar de alguna manera en aspectos de la vida en general, pero entendiendo que los propósitos tanto para el hombre como la mujer no es ganar el mundo, es glorificar a Dios. Entonces, tener cuidado con eso, estos extremos, ¿no es cierto?, farisaicos que normalmente pretenden encasillar, ¿no es cierto?, lo que el apóstol está enseñando, y no es así. Famoso es el proverbio 31 de la mujer virtuosa, y la mujer virtuosa era una emprendedora, la llamaríamos en el día de hoy, ¿ya? Pero que nunca descuidó su hogar. Entonces eso requiere también el doble de energía. Y eso, hermanos, llego hasta ahí porque no es un tema de discusión propiamente tal, sino que es un tema de decisión y es un tema de prioridad y es un tema espiritual, ¿ya? Es un tema espiritual. Entonces, tenemos este segmento de mujeres solas y va a entregar el apóstol Pablo acá un ordenamiento acerca de la responsabilidad de sostener estas mujeres. El primero de ellos dice los hijos, el segundo de ellos los nietos, el tercero algún hombre de la familia, y de todos esos tenemos ejemplos en la Escritura. Incluso llega a decir quizás una hija que por distintas circunstancias, muy difícil en esta época, pero actualmente es posible, una hija que sea capaz de mantener a su madre, viuda, por ejemplo, que está solita, ¿ya? Y finalmente, por supuesto, la intervención de la iglesia. En esta época, la ayuda no era una ayuda solamente en víveres, podríamos decir, sino que era un albergarla, porque la iglesia inicialmente vivía en comunidades por las circunstancias de la época, ¿no es cierto? No es un modelo, no es espiritual el modelo, sino que es cultural, ¿ya? Entender que la iglesia de alguna manera empezó a recibir mucha gente, huérfanos, y se comenzaron a abrir lugares donde ellos, en las afueras generalmente, comenzaron a construir sus asentamientos, por así decirlo, y llegaba mucha gente viuda, en este caso, ¿no es cierto?, que era mantenida, se le daba un techo, se le proveía, ¿no es cierto?, y eso ocurría, y también desgraciadamente cuando estos asentamientos se masificaban, desgraciadamente, ¿no es cierto?, era muy fácil para las épocas de persecución, que no fueran pocas, matar muchos cristianos, porque si identificaban dónde estaban, seguramente iban a poder darle mano, ¿no es cierto?, a una gran población de cristianos. Entonces, todo esto, hermanos, es parte del aspecto cultural. Luego hay un segundo grupo que nos enseña el pasaje acá, que habla de otro tipo de mujeres. Recuerde que la palabra quera, que es viuda o chera, incluye una mujer que ha perdido a su esposo que murió, pero no excluye, o mejor dicho, es algo más abierto en relación a cualquier condición en que una mujer quedaba sola, ¿ya? En que una mujer quedaba sola. No se olviden que Jesús tuvo que regular aspectos del divorcio, o enseñó la regulación de aspectos del divorcio por el abuso que existía en el concepto de los fariseos, ¿ya? De los fariseos. Entonces él tiene que regular incluso también esos aspectos. Y entonces acá lo que nos está diciendo es que había otro grupo de mujeres
maduras, que no necesariamente, y en la gran mayoría, no eran sostenidas por la iglesia, sino que estas mujeres tenían sus recursos propios y llegaron a formar un ministerio precioso en la iglesia de apoyo, de ayuda, de estar y hacerse cargo justamente, por decirlo de alguna forma, en gran medida de la acción social de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que también, como nos dice la carta de Tito, en el aspecto formativo de las mujeres jóvenes, a enseñarles a cómo administrar el hogar, a cómo cuidar a los hijos, a cómo educarlos, ¿no es cierto? Y es un ministerio precioso que de alguna manera se debe replicar siempre, y yo doy gracias al Señor por hermanas, ¿no es cierto?, maduras, que en nuestra propia iglesia son mujeres que ya tienen sus hijos mayores, ¿no es cierto?, independientes, y tienen el tiempo, ¿no es cierto?, y lo invierten de una forma maravillosa, discipulando, enseñando, ¿no es cierto?, y produciendo ese círculo virtuoso de la experiencia que se entrega, ¿no es cierto?, muchas veces de los propios errores, ¿no es cierto?, a las mujeres jovencitas. Y en nuestra iglesia en particular, y me detengo, tenemos una población de muchas hermanas jovencitas que están recién casadas o que están por casarse y necesitan de apoyo, dirección. Y eso, hermanos, es algo que debemos siempre, siempre fomentar. No siempre se hace, ¿no es cierto? No siempre se hace, pero es algo que siempre debemos fomentar. Y también es importante que nosotros agradezcamos la existencia de mujeres en nuestra iglesia, algunas de ellas de la época de la fundación de nuestra iglesia, que permanecen en esta fase de poder entregar su experiencia. Y no al revés, como muchos piensan, y lo vuelvo a reiterar, hombres y mujeres, que llegado a cierta edad, ¿no es cierto?, ya terminamos nuestro ciclo y nos jubilamos, y en el fondo ya dejamos que los cabros hagan sus cosas. No, no es así. No es así. Nosotros debemos seguir produciendo este círculo virtuoso de compartir, de entrenar, de apoyar, no necesariamente desde una plataforma ministerial oficial, hermano. Yo quiero que también entendamos eso, porque este grupo de mujeres era una lista que en ninguna parte sale que ni siquiera se le impusieron las manos, sino que es algo que no necesitamos nosotros un título o una cosa formal, por así decir, para introducirnos en esta dinámica de apoyo. Basta con ser hombres y mujeres probados en el Señor y que podamos tener una presencia permanente en nuestra iglesia y que podamos justamente detectar las necesidades que pueden tener matrimonios jóvenes, hermanas jóvenes. Nosotros como pastores estamos haciendo siempre el estudio prematrimonial, que son algunas reuniones que tenemos donde básicamente podemos también apoyar no solamente con la parte bíblica, que por suerte es la base, sino que también con nuestra propia experiencia, ¿no es cierto? En el caso mío tengo 32 años de matrimonio, en el caso del pastor Tadeo, 30 y tantos también, y así las hermanas que participan de los discipulados son hermanas y hermanos, ¿no es cierto?, con años de matrimonio y que siguen entregando de sí. Entonces, no olvidarse de esto, hermanos, no olvidarse de esto. A veces se habla de que hay una brecha entre los jóvenes y en las cosas de Dios la brecha puede existir desde el punto de la edad, pero la necesidad es la misma. Nosotros tenemos necesidad de entregar y los jóvenes tienen necesidad de recibir, ¿ya? Puede existir una brecha en otros aspectos, pero en esto no es así, al contrario. Es una bendición, es un beneficio, ¿ya? Recuerden lo que le pasó a Salomón. Me detengo por última vez. Salomón, cuando le preguntó a los viejos le dijeron sabiamente: mira, Salomón, tu papá se desvió, tu papá hasta esclavizó, tenía este pueblo o tiene este pueblo oprimido. Si tú le sueltas las amarras, si tú les ablandas los impuestos, si tú los apoyas,
esta gente te va a amar y te va a seguir donde tú vayas. Se fue donde los jóvenes. ¿Qué le dijeron los jóvenes? ¡Estáis locos! ¡Cóbrales más! Tenemos otras necesidades nosotros. Y Salomón le hace caso a los jóvenes y el resultado fue la división de Israel. 10 tribus para el norte, 1.5 o 2 al sur. Entonces, no digo con esto ni quiero que los jóvenes piensen que son... No, pero hay algo que se necesita, que es la experiencia. A veces los jóvenes creen sabérselas todas y nosotros pasamos por ahí. Por eso se lo estamos diciendo. Por lo tanto, es necesario eso. Y qué mejor que nosotros como cristianos estar alertas a eso. Pero hay que generar vínculos, ¿no es cierto? Hay que generar vínculos. Y eso es parte del proceso dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Del proceso dentro de la iglesia. Vale decir, vemos a los hermanos siempre, vemos a esto siempre. Entonces se comienza a producir un vínculo. Créanme que cuando se reinicien, esperamos en el Señor la posibilidad de juntarnos más, vamos a retomar los estudios de matrimonios, pero con otra dinámica, porque también como pastores hemos aprendido mucho de estos pasajes y de estas cartas, que increíblemente esta debe ser la tercera o cuarta vez que me ha tocado predicar las cartas de Timoteo, pero increíblemente como ríos de agua viva siempre traen nueva información. Y también estoy en otra edad. Probablemente la primera vez que la prediqué estaba en la condición de necesitar mucho consejo, no que hoy no lo necesite, pero hoy día estoy más en condiciones de dar, ¿no es cierto?, que de recibir, ¿ya? Y eso entendiendo, ¿no es cierto?, a lo que me estoy refiriendo, siempre con necesidad, pero acumulando o habiendo acumulado una experiencia que bien vale la pena compartir con nuestros matrimonios. Ni siquiera estoy hablando de mi experiencia pastoral, hermanos. El pastorado es un don, es una actividad, el púlpito es un lugar para predicar la palabra de Dios, para enseñar, pero no es de mi experiencia pastoral que yo comparto con los jóvenes, por ejemplo, que hacemos el prematrimonial. Es de mi experiencia de vida como esposo, como padre, como trabajador. Y eso de alguna manera es lo que se necesita, ¿ya? Entonces, pasamos por eso y llegamos al versículo 11 que nos dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Y esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque este listado, por decirlo de alguna manera, de mujeres que servían en nombre de la iglesia, ¿ya? Que servían en nombre de la iglesia, no era aconsejable viudas muy jóvenes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente, supongamos, la escena es la siguiente, una mujer de 30 años, por una razón X, queda viuda, ¿no es cierto? O bien el esposo era un incrédulo y se mandó a cambiar con otra, ¿ya? Y la mujer queda sola y queda con mucho dolor. Y sinceramente en ese momento puede decir, ¿sabes qué? Nunca más me vuelvo a casar ni me meto en una relación. Y puede ser sincero eso. Pero pasa y dice, inscríbanme en la lista. ¿Ya? Inscríbanme en la lista. ¿Y qué pasa? Probablemente pasan 2 años, 3 años, 33 años, 34 años, todavía a nuestra realidad incluso, son muy jóvenes, ¿ya? Y empieza otra vez a tener el deseo de tener una pareja, de volver a casarse, de seguir su vida, como se usa hoy día, rehacer su vida, ¿ya? Lo cual es natural, pero comienza a tener un conflicto con el voto que hizo, con la decisión que tomó. Y eso empieza a generar un problema que finalmente le va a llevar a tener más frustraciones que alegrías, porque permanentemente va a estar tratando de inhibir un deseo normal. El deseo no es lo pecaminoso, es el hecho de poder empezar a tener problemas en el servicio por ese deseo. Es como estar sirviendo con un corazón malo, con un corazón de a lo mejor de rabia porque ve que esa jovencita o esa joven o esa compañera que él tenía o ella tenía en este caso se casó, encontró, ¿no es cierto?, un joven cristiano, se casó y dijo, pucha, y yo también estoy joven, o sea que me voy a tener que quedar sola hasta que me muera, y ese tipo de cosas, porque era un voto muy serio, ¿ya?
Entonces Pablo dice, mira, las viudas jóvenes, aconséjalas, cuídalas, pero no las inscribas rápidamente en esto. No estoy diciendo que necesariamente todas las mujeres jóvenes van a sentir el deseo de volver a casarse. No, pero es una alta probabilidad. Puede existir mujeres jóvenes que verdaderamente deseen y sustenten esa decisión en el tiempo. Pero la mayor probabilidad va a ser que tengan en algún momento un deseo y un anhelo, vuelvo a insistir, legítimo, pero van a empezar a chocar con el voto que han hecho. ¿Ya? Y entonces, perdón, me voy a subir el micrófono para... Ahí sí, para no dejarlo sordo. Y entonces vamos al versículo que nos convoca hoy, el versículo 13. Se está refiriendo a este grupo de mujeres. Se está refiriendo a la juventud, ¿no es cierto?, o el error de haber colocado a una mujer joven en este ministerio que se desarrollaba, ¿no es cierto? Porque dice, y también aprenden a ser ociosas, ¿ya? Aprenden a ser ociosas. La palabra ocioso es argos, ¿ya? Que significa en el griego, argos, desocupado en el sentido de mal uso de su tiempo, no haciendo algo productivo. No significa alguien que no está haciendo nada. Nosotros tenemos asociado ocio con no hacer algo, ¿ya? Tiempo de ocio, le llamamos a algo a lo mejor que estamos haciendo que no tiene relación con lo que habitualmente hacemos. Y siempre tiene una connotación negativa, ¿ya? Ocio es estar desocupado, pero estar a la vez ocupado en el sentido del mal uso de su tiempo, no haciendo algo productivo. También tiene una traducción como insubordinado, aunque es otra palabra, pero va en la misma línea, ¿ya? Y entonces está hablando de estas mujeres que comienzan a mal ocupar su tiempo y como están en este ministerio, van de casa en casa visitando, ¿no es cierto? Y a la vez, o destilando su propia amargura y en vez de llegar a consolar a alguien o a exhortar a alguien, terminan desahogándose con ese alguien, ¿no es cierto? O a la vez tratando de dar un consejo de algo que ellas mismas no han podido controlar, ¿ya? Entonces, además de eso, dice, sino también chismosas. Bueno, está claro y vamos a ver algunos versículos al respecto, pero el concepto de chisme es cuando nosotros comenzamos a hablar cosas que a lo mejor se nos han confiado, ¿ya? Y las comenzamos a traspasar a otros, pero además de eso, de una forma distorsionada, ¿ya? Y de alguna manera buscando dejar mal incluso a la persona de la cual estamos hablando. Y esto era muy, muy delicado, porque imagínense ustedes, lo que uno tiene que muchas veces cuidarse y tener siempre el cuidado de cuando alguien confía en ti, ¿ya? De cuando alguien confía en ti. No es fácil, hermanos, porque a veces no es con una intención necesariamente chismosa, pero muchas veces nosotros recibimos información que nos hacen tomar decisiones. Estoy hablando como un pastor. Y las personas y los hermanos que no tienen por qué saber eso dicen, pero ¿cómo? Si debiera estar él o debiera estar ella, por ejemplo. Y nosotros sabemos cosas que nos imposibilita poder dejar que una persona, en un caso determinado, por ejemplo acá, fuera parte de esta lista, no solamente por su juventud. Entonces, estas mujeres, estas hermanas, siendo jóvenes, teniendo ya este grado de amargura en su corazón por encontrarse, por así decirlo, atrapadas en este voto que hicieron sinceramente en un momento, pero no de la mente, sino que de sus emociones, y comienzan a tener este círculo de recorrer
las casas, ¿no es cierto? Y se enteran de muchas cosas que después comienzan a divulgar. Por eso es que dice, no garantiza nada, ¿no es cierto?, que una mujer a lo mejor madura no vaya a hacerlo, pero es menos probable. ¿Sabes por qué? Porque probablemente lo hizo cuando joven, o uno mismo lo hizo cuando joven. Muchos errores uno comete, por ejemplo, en las consejerías o en el pastorado, cuando de alguna manera, ¿no es cierto?, se quiere desahogar, decir, pucha, ¿sabes qué? Esto le pasó a este hermano, todo, y encuentra el oído equivocado. Bueno, el tiempo nos va enseñando eso también, pero vamos dejando una estela. O sea, no nos olvidemos de eso, nadie está libre de eso, pero tenemos que estar siempre pendientes. Entonces una mujer madura tendrá mayor experiencia, entereza y medirá mejor las consecuencias de su confiabilidad, de lo que le han confiado, de lo que le han transmitido, y podrá colocarse no en la plataforma de consejeras propiamente tal, psicológicamente hablando, sino que espiritualmente hablando, con argumentos bíblicos, que van, por supuesto, a operar también en el aspecto psicológico de pensamiento de las personas. Entonces, la palabra chismosas y entremetidas. Fíjese que la palabra entremetida es periargos, una palabra en el griego también, que se traduce en el koiné, en el griego koiné, que es como el idioma de la gente común en Grecia, y significaba meter la nariz donde no se debe. Meter la nariz donde no se debe. Y los que tenemos nuestra cayullita, ¿no es cierto?, con mayor razón tenemos que alejarnos de eso. Cayulla, para los que nos ven en el exterior, es narigón, ¿ya? Como vuestro servidor. Andar alrededor de, ¿ya? Entonces eso significa andar alrededor de él, pero viendo o oliendo qué puede sacar, ¿no es cierto? Personas que a lo mejor llegan y te dicen en un momento determinado, oye, tú te ves como medio triste. Y si uno no tiene el autocontrol, ¿no es cierto?, va a decir, sí, en realidad, mira, me pasó esto, lo que metí las patas con esto, Y una persona, estoy hablando ahora hombre o mujer, puede hacer un mal uso de esa información, incluso de manera inconsciente. Terrible sería si es de manera consciente, pero démosle el voto de inocencia en un sentido. Y eso, hermano, se transforma en una bola de nieve que después se van agregando otras cosas, algunas reales y otras no, y generan una imagen de alguien que te confió una situación difícil y que finalmente se transformó en un chisme, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso, tener cuidado con ser también demasiado, de inquirir demasiado en las personas, de poder tener justamente estas hermanas, en este caso, ¿no es cierto?, maduras, capaces de poder contener una situación difícil matrimonial. No es llegar y decir, oye, anda a ver a la Juanita, mira que el esposo se fue de la casa, ¿no es cierto? Porque a veces ocurre también que se pierde la objetividad y quisiera a veces borrar de mi memoria cosas que han pasado y que son parte de nuestra historia, que no las podemos obviar, ha sido parte de nuestra enseñanza, ¿no es cierto? Personas que finalmente, en vez de remar hacia la reconciliación, reman hacia la separación, porque finalmente esta hermana le mete más en la cabeza y finalmente algo que quizás era así y que se hace difícil de perdonar, y no estoy justificando el pecado, simplemente el proceso. Uno tiene que mantener una imparcialidad, hasta cierto punto, por supuesto, pero para tratar de tener todos los antecedentes. Entonces, no es algo que tiene que salir de la emocionalidad, sino que tiene que salir de la espiritualidad controlada por la mente, no por las tripas. Eso es fundamental, hermanos, para poder estar en esto, ¿ya? Para poder estar en esto, y en este caso para ser parte de esto. Por eso él está diciendo a las viudas jóvenes, les va a dar otro consejo, versículo 14. Quiero pues, y esa palabra ahí es una palabra también, si ustedes se dan cuenta, en un imperativo. Está dando una orden. La palabra es en el griego bulomai, que significa una voluntad, una orden. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen.
¿Ya? Y esto, hermanos, es tan importante porque hay ministerios muchas veces que de forma equivocada hacen una interpretación que si a una mujer que llegó al Evangelio casada con un inconverso y el inconverso la golpea y finalmente se va con otra, le dicen, y es una mujer joven, y aunque no lo sea, y en esos ministerios a veces le dicen, por una interpretación equivocada, ¿no es cierto?, le dicen que no se puede casar hasta que el sinvergüenza se muera, ¿no es cierto? No es lo que la Escritura nos enseña, no es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos dice, y recuerden que la palabra viuda ahí no es alguien a la que necesariamente se le murió el esposo. De hecho, había una gran cantidad de mujeres que eran abandonadas y el único, los judíos tenían este sistema de la carta de divorcio que vino a oficializar una práctica que estaba completamente descontrolada, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan las famosas historietas o historias, si se quiere, de judíos que en aquella época decían no me gustó la comida y ándate a la casa. O sea, entonces se tuvo que regular para proteger justamente a la mujer. Era un segmento grande y muchas veces de mujeres jóvenes. No se olviden que a veces también llegaban mujeres que eran parte de un matrimonio, entre comillas, polígamo. Y la mujer se convertía y entonces no quería, por supuesto, volver a ese estado de esclavitud y era una mujer joven. Entonces, la Biblia tiene razones para el divorcio que están bien establecidas y también tiene razones para el segundo matrimonio que también están establecidas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que la viuda joven se case, ¿recuerdan? Pero, ¿cuál es la condición? En el Señor. En el Señor, ¿ya? Entonces, vale decir, con un hermano en Cristo, con un hermano en Cristo. Entonces dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, lo que habla de que son mujeres que todavía pueden estar incluso en una etapa fértil, ¿ya? Gobiernen su casa, administren su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Siempre en esta cultura las mujeres solas, y estoy hablando ahora en términos netamente culturales, ¿no es cierto? Siempre las mujeres que se encontraban solas, sin la protección de una familia, ¿no es cierto? Sin la protección de la iglesia, ¿sí? Desprotegidas, se aprovechaban de ellas, era terrible. Y estas mujeres, la gran mayoría terminaba en la prostitución, Y entonces, lo que nos está diciendo es que no den lugar al diablo, que no haya nada que les provoque, ¿no es cierto?, un daño en sí, ¿no es cierto? Porque incluso hasta no hace mucho tiempo en nuestra propia cultura, una mujer separada era una mujer que no se miraba bien por el resto de las mujeres. Y siempre se tejían historias acerca de la separada, todo. De hecho, hubo una canción, los más jóvenes no la acordaban, pero, ¿se acuerdan esa? Esta va a acabar mal, siempre se olvidaba que la cantaba Nidia Caro, ¿cierto? ¿Cuántos hombres tendrá? ¿De dónde los secará la separada? Entonces, tenía esa connotación. La veían desprotegida y muchos hombres usaban esa desprotección justamente para aprovecharse de esa condición. Hoy día eso no es así, ¿no es cierto? Tiene un lado positivo por eso, pero por otro lado, ¿no es cierto?, la desintegración del matrimonio hace que hoy día todo sea peligro en un sentido, ¿ya? Entonces, hay enseñanza para un segundo matrimonio y era honrado en la cultura judía también un segundo matrimonio cuando era por las razones correctas. Nunca encontramos en la Biblia ni la escritura ni el sentido de castigar, por así decir, con una relación tortuosa a una mujer, ¿no es cierto? Hombres que la habían abandonado durante años y finalmente se les cierra la puerta y tenemos una mujer
que se ha martirizado innecesariamente y que ciertamente no es el propósito de Dios. Ciertamente si una mujer ya tiene sus años, aunque hoy día, digamos, no sé, una mujer de 60 años de hoy probablemente no tenía ni la estructura, ni digamos, la condición de mujer. Hoy día una mujer de 60 años todavía se ve joven, créanlo, se ve joven. Y a lo mejor también en algún momento determinado puede encontrar un caballero viudo cristiano y se juntan, ¿no es cierto? Y se casan, ¿ya? Y a lo mejor los dos pueden servir en esta etapa de su vida al Señor sin el tema de los hijos, en fin, lo que sea. Lo que quiero decir es que no debemos ser fariseos para esto, hermano. Debemos ser bíblicos. No decimos el libertinaje, por eso es que nosotros siempre, porque ¿qué pasa? Una mujer sola a veces por necesidad, por un vacío emocional, una carencia, va a lo mejor en algún momento, y estoy hablando incluso de cristianas, a tener la tentación a embarcarse en una relación con un inconverso, o peor aún, en una condición de amante. Y eso, hermanos, es justamente lo que el apóstol quiere en esta época y en toda época evitar. Ya recuerde que nosotros vivimos en una cultura, aquí está inserta en una cultura tan terrible como la que vivimos hoy en relación a la familia, pero la indicación es la misma. Si hay una mujer abandonada, una mujer que ha quedado sola, una mujer que es viuda, como el término nosotros lo entendemos, y es una mujer joven, la alentamos a que se vuelva a casar, pero en el Señor. En el Señor. ¿Ya? Y eso va a requerir paciencia, va a requerir oración, va a requerir no equivocarse quizás como la primera vez, ¿ya? Como la primera vez. Entonces, vamos a versículo 15. Y aquí dice el apóstol, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ¿no es cierto? Han escuchado la voz de Satanás. No dice que son hijas de Satanás, sino que han seguido la voz de Satanás. Por cierto, tú y yo, si nos alejamos de nuestra comunión con el Señor, podemos empezar a escuchar más fuerte la voz de Satanás y empezar a seguirla. ¿Ya? No se olviden, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, pero escuchó la voz de Satanás y llegó a instancias terribles. Entonces, es evitar que existan este tipo de dificultades. Ahora, el versículo 16 va a cerrar esto diciendo, si algún creyente o alguna creyente, aquí va a cerrar todo el tema de las mujeres viudas. Vuelve al tema del sostenimiento. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Está hablando de una situación coyuntural del momento, ¿no es cierto?, de la inmensa masa de mujeres en esta condición y de la inmensa cantidad de niños huérfanos que existía, y por lo tanto la idea era que aquellos que tenían la posibilidad de responsabilizarse de sus viudas lo hicieran. ¿Ya? El principio rige para nosotros también hoy, pero por sobre todas las cosas, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros, de ti, de mí, ¿no es cierto? Y entender que cuando hablamos de la iglesia, no es un ente aparte de nosotros. Yo trato de corregir siempre a mis hermanos cuando dicen, oye, ustedes hicieron esto. No, nosotros hicimos esto. Aunque tú a lo mejor no participaste materialmente en el hecho, pero eres parte del cuerpo. Es nuestra iglesia. Son nuestros programas. Y también son nuestras viudas, si lo queremos llevar a eso. ¿No es cierto? No se trata de que tú solamente llegues y digas, oye, ¿sabes qué? Que la hermana Juana está necesitando esto. Primero ve si tú tienes la oportunidad y la bendición de ayudar a esa hermana o a ese hermano, ¿no es cierto? Y si no tienes la posibilidad, por supuesto, la iglesia responde también. Y para eso tenemos un ministerio de misericordia. Pero no es el proceso, nosotros lo tenemos en un compartimiento como que la iglesia es un ente, ¿no es cierto?, o una instancia o una institución a la cual pertenezco y que es la encargada de visar todo esto.
En un sentido sí, pero no en todos los sentidos. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al principio, al Deuteronomio, que es el resumen de la Torá, de la ley. Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hay una bendición en ayudar a los necesitados, como cuerpo, pero también como una parte del cuerpo que encuentra una necesidad real en alguien de nuestra familia, de nuestra iglesia, y le extiende ayuda. Hay una bendición. Entonces, no nos perdamos, por así decir, esa bendición de Dios, porque Dios está consciente de todo eso. No necesitamos publicarlo. Y quiera Dios que nunca sea así, pero no sea solamente un canal de las necesidades, que está bien en un sentido, sino que también como parte de la iglesia, que somos todos, sé parte de la solución de esto. A veces son situaciones bastante normales, a veces son situaciones más difíciles y se requerirá, ¿no es cierto?, incluir más instancias propiamente tal, pero seguramente todos conocemos a alguien en necesidad, no solamente necesidad material, que es principalmente a lo que se refiere esto, dado la condición absolutamente precaria en que vivía este segmento de la población, sino que también en apoyos de otro tipo, ¿no es cierto? Puede ser que haya un hermano o una hermana que no tenga cómo ir o va a ir solito a que le hagan una intervención, por decirte, en el hospital. Y tú tienes el tiempo y el corazón de hacerlo, hazlo. Y después a lo mejor visítalo. No es solamente un canal de decir, oye, ¿sabes qué? Operaron a Juanito, pucha, vayan a verlo. ¿O quién puede llamar a Juanito? No. ¿O quién puede llevarlo? Debe haber disposición. A veces se puede, otras veces no se puede. No quiero que lo veamos como una obligación en el sentido... Ahora, si tú te sientes aprovechado, es mejor que no lo hagas, porque eso te va a traer más amargura o sea, de hecho te va a traer amargura y no gozo. Hay un gozo en hacer eso. Hay un gozo en hacer eso cuando tú puedes ayudar a alguien, ¿no es cierto?, a apoyarlo en una situación difícil, una situación que a lo mejor no necesariamente es trágica. Yo se los digo porque fíjense, y con esto termino, mi propia profesión universitaria, no mi llamado, mi profesión universitaria me ha permitido nunca, por la gracia de Dios, y esto no es no, simplemente eso, estar en contacto muchas veces con muchas personas en necesidad. Y es un tiempo no solamente para indicarle quizás un par de ejercicios o aliviar su dolor con algún tipo de técnica, sino que además de poder ministrarles, cristianos y no cristianos. Y eso te trae gozo al Señor, pero tienes que hacerlo así, con gozo, y sin necesariamente publicarnos, ni sentirte aprovechada o aprovechado, no. De eso se trata esto, hermano, de eso se trata esto. Y por supuesto la iglesia tiene un ministerio de misericordia que por la gracia de Dios y por la generosidad de todos nosotros que lo componemos, resulta en siempre un apoyo concreto, ¿no es cierto?, en este caso en víveres y en otras circunstancias también con otro tipo de ayuda a hermanos o hermanas o familias que realmente lo necesitan. A lo mejor no están en la miseria, pero necesitan un apoyo y una ayuda. Probablemente nada como lo que se vivía en este tiempo. O sea, lo que estamos leyendo acá son casos, o era
un caso absolutamente extremo de nada, y no es probablemente el caso de la gente que nosotros apoyamos, no solamente de la iglesia, sino que también de otros lugares de la iglesia. Ya vieron ustedes en el video de aniversario el apoyo que la iglesia da también a una organización en Venezuela. Entonces quisimos poner eso porque tú eres parte de eso. Eres parte de eso, eso lo hace la iglesia, no lo hace el pastor, lo hace la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces hay bendición y hay maldición. Y finalmente en Lucas, para enganchar esta última parte, Lucas capítulo 7, vemos la compasión de Jesús ante una situación tristemente cotidiana, pero lo que nos interesa esto es Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16. Estaba en Juan, perdón. Sí, es que yo estaba en Juan. Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Si nosotros somos cristianos, Cristo vive en mí, decimos, ¿no es cierto? Entonces, vemos a Cristo, nuestro Señor, tomando la iniciativa. Se compadeció de una mujer que él no conocía, de una mujer que, entre comillas, circunstancialmente se encontró con este funeral, y él toma la iniciativa, en este caso, de resucitar a el único sustento que le quedaba a esta mujer. Probablemente nosotros no vamos a resucitar a alguien, ¿no es cierto? Pero sí, debemos tener este corazón de tomar la iniciativa. Y cuando el mundo ve esa iniciativa nacida de un corazón sincero, de un corazón que no busca verdaderamente el aplauso, sino que busca verdaderamente el bienestar del otro, ¿sabes qué va a decir el mundo? Realmente Dios está con esta persona. Dios está con esta persona. Esta persona realmente no es para la gloria tuya, no es para la gloria mía, es para la gloria de Dios. Recuerda lo que dice la carta de Pedro: cuando los incrédulos sean visitados por el Señor, ellos se van a acordar de lo que vieron en ti. Y puede ser el hecho de que tú le extendiste misericordia a alguien, ¿no es cierto?, en medio de una situación difícil, y pudiste ser ese que le pudo decir: no llores, que lo consoló, que la consoló, que le proveyó, que le apoyó, ¿no es cierto? Y que finalmente eso es un testimonio en el mundo. Es un testimonio en el mundo, hermano. Por eso es tan importante que esta temática que vimos a partir de este segmento de la población que le llama el apóstol las viudas, hay algo mucho más profundo en eso, que es justamente nuestro corazón dador. Dios ama al dador alegre, en todo sentido. Por eso dice dador alegre. Si tú vas a dar algo, lo que sea, no en esa condición, tú vas a terminar amargado, te vas a sentir que se aprovecharon de ti, muchas cosas, hermano. Y de verdad que lo he vivido seguramente, y de hecho lo he vivido en alguna oportunidad. Yo quiero siempre librarlos de eso.
Pero ¿sabes qué? No se trata de rechazar esto y decir, ¿sabes qué? Mira, no lo voy a hacer porque mi corazón está mal. No, se trata de que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que nos cambie. Porque esa es una señal inmensa de que a lo mejor necesitamos realmente ser quebrantados en nuestro corazón para tener un corazón más semejante al de Cristo. Más semejante al de Cristo. Así que concluimos con el tema de las viudas esta semana. Continuamos la próxima semana con otro segmento y otro grupo dentro de la iglesia y así vamos terminando ya la primera carta de Timoteo al del apóstol Pablo al pastor Timoteo. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias esta mañana por esta tu palabra, que va más allá de la situación puntual de las viudas, que ciertamente debe ser una preocupación y una ocupación por parte de nosotros que somos la iglesia, Señor, si somos hijos, nietos, hermanos, primos, Señor, en fin, amigos incluso, que tenemos la oportunidad de aportar en la vida de personas desamparadas, Señor, de nuestro propio entorno y de los que no es también. Padre, que pongas el corazón correcto para hacerlo, en todo sentido, Señor. Te doy gracias, Señor, por la palabra de hoy y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.